Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Gracias, Padre bendito, por un día más, Padre Santo, en donde nos muestras tu misericordia, Padre. Por un día más, Padre Santo, donde nos permites venir, Padre, a adorar tu santo nombre, Señor. Asimismo te pedimos, Padre Santo, que vayas tú preparando nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Que el agua fresca que tengas para hoy, para nosotros, Señor, permítenos beberla, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? You may be seated. Hoy quiero compartir algo, algo que viene un poco de lo que el obispo ha estado predicando en estos días. Today I want to share something with you guys, something that the apostle has been sharing these past couple days. Todo lo que el obispo ha estado hablando sobre el trabajo, el don, el llamado. Everything that the apostle has been talking about, the job, the gift, or the calling. Porque ¿a cuántos les ha estado hablando esos mensajes que el obispo ha estado dando estos días? To how many of you guys have God been speaking to through those messages that the apostle has been giving? Y cómo nos ha hecho realizar lo que muchas veces olvidamos. And how that has made us realize the things that we sometimes forget. Como muchas veces nosotros, yo creo que lo más común es que de todos nosotros es que pensamos que el trabajo es toda nuestra vida. I think the common thing that we all have is that many times we think that our job is our whole life. Y cómo descuidamos los dones, los talentos que Dios nos ha dado. And this way we stop caring for the gifts and the calling that God has given us. Y eso provoca que no lleguemos al llamado, al propósito de Dios. And that leads to us not reaching the calling that God has for us. En lo que estaba pensando en todo esto, estuvimos leyendo el libro de Hechos. And through all of this, we've also been reading the book of Acts. Y sentí que a través de esas historias Dios me iba hablando sobre esto. And I felt as God speaking to me through those stories. También el viernes se leyó un versículo que me llamó bastante la atención, que me gustó bastante. And this past Friday, we also read a verse that really grabbed my attention. Que para los que estuvieron en el grupo, creo que la mayoría lo escuchó, el de Mateo 13. And I think for the people that went in life, you probably heard it. It was in Matthew chapter 13. Donde dice que al que tiene se le dará más y tendrá aún más en abundancia. Where it says that the ones that have, more will be given to them and they will have in abundance. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. And to those that don't have, even the little that they have will be removed from them. Y me puse a pensar en cómo esto encajaba con lo que el obispo estaba hablando. And I started thinking how this goes together with what the apostle was teaching. Cómo muchas veces tenemos cosas o perdemos cosas por no utilizarlos. How many times we lose things because we don't use them. Porque es literalmente lo que dice ese versículo. Because that's literally what the verse says. Dice, al que tiene se le dará más. It says to the one that has, more will be given to them. En otras palabras, lo está multiplicando. In other words, he's multiplying it. ¿Y cómo multiplicas algo? And how do you multiply something? Usándolo. It's by using it. Pero ¿qué pasa cuando no lo usamos? But what happens when you don't use it? Cada vez va desapareciendo. Slowly it starts to disappear. Y esto me puse a pensar bastante en esto porque me puse a pensar, muchas veces hay personas que piensan que Dios no ha puesto un don o un talento en ellos. And I started to think that there are people that don't think that God has placed a gift or a talent in them. Aún peor, muchas personas que piensan que Dios no tiene un llamado, un propósito para ellos. Even worse, people that think that God does not have a calling or a purpose for them. Y qué idea más equivocada. And that is such a wrong idea. Qué forma de pensar más lejos de la realidad que Dios tiene para ustedes. What a way of thinking that is so far from the truth of what God has for you. Porque, miren, muchas veces en esta mañana me acordé de una moto. Hace años yo tenía una moto. This morning I was reminded of a motorcycle that I had many years ago. Y esta moto, yo cuando compré carro la dejé de usar. And that motorcycle, the moment I bought a car, I stopped using it. Ustedes saben cómo es el clima aquí en Miami. Because you know how the weather is here in Miami. De repente amanece soleado. You know, you wake up, the sun is out. A mediodía está lloviendo. Midday, there's a rain. Y en la noche hay frío. And then in the night, it's cold. Y no quiera Dios, al día siguiente nos cae un huracán. And then, you know, the next day you get a hurricane.
Yo me acuerdo con esa moto, yo a veces venía en camino hacia la iglesia y a medio camino empezaba a llover. I would remember I would be coming to church in the motorcycle, and halfway here it started to rain. Y a medio camino me tocaba regresarme a la casa porque estaba todo empapado. And I would have to go back home because I was all wet. Pero lo que quiero compartir de esto es que cuando compré el carro What I want to share is that when I bought the car y probé por primera vez el airecito, ustedes saben el airecito del carro, and I tried that AC in the car, for the first time, no volví a usar la moto. I stopped using the motorcycle. Parqué la moto y la dejé ahí por, no me acuerdo por cuántos meses, pero fueron bastantes I meses. left it parked for a couple months. Después de esos meses intenté volver a usarla. And after those months, I tried to use it again. Y dije, la voy a usar porque si no se me va a echar a perder ahí. And I said, I'm going to use it. If not, it's going to get bad. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando lo intenté prender, And what was the surprise? When I tried to turn it on, no prendía. it wouldn't turn on. Le cambié la batería I changed the battery, y después el freno no servía. and then the brakes weren't working. Y así fue de problema en problema. And that's how it was, problem after problem. Al final dije, bueno, ya no la voy a usar. At the end, I said, I'm not going to use it. Pero ¿cuál fue el problema? ¿El problema fue la moto Now, was the problem really the motorcycle? o fue la falta de uso que yo le di a la moto? Or was the lack of use that I gave that motorcycle? Porque la moto estaba hecha como el fabricante lo mandó a hacer, Because the motorcycle was made from factory correctly. para hacer las cosas que tenía que hacer. It was built to do the things it was supposed to do. Pero la falta de uso hizo que las cosas de la moto se arruinaran, But the fact that I was not using it caused things to go bad. que se oxidaran, It got rusted. que tal vez los cables se tupieran. Even the cables probably got clogged. Y todo esto provocó que ya no sirviera. And all of this provoked for it to stop working. Y me puse a pensar hoy en la mañana que muchas veces nosotros somos así. And in the morning I started to think that many times we're the same way. Nosotros hay cosas que Dios ha puesto en ti desde antes de que te concibieran, There are things that God has placed in you even before you were conceived, que están ahí en tu naturaleza, that are there in your nature. pero que como no los usamos, But since you are not using it, llegamos a un punto donde decimos, no, yo no tengo esto, we get to a point where we think we don't have it. no, yo no puedo hacer esto. Or we say, no, I can't do that. Y por eso creo que cuando llegamos a la adultez muchas veces pensamos que no podemos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. And that is why we become adults and we start to think that we cannot do what God has called us to do. Pero no es porque Dios no haya puesto algo en ti, But it's not because God didn't place it in you. no es porque Dios no tenga un propósito para ti, It's not that God does not have a purpose with you. es simplemente porque no lo estás desarrollando. It's simply because you're not developing it. ¿Y por qué no desarrollamos lo que Dios ha puesto en nosotros? And why is it that we don't develop what God has placed in us? Quiero que te pongas a pensar, I want you to think about this. dime si sí o no hay cosas que tú hacías tal vez hace años Tell me this. Are there things that you used to do many years ago que dejaste de hacer, that you stopped doing? y si te pregunto ahora, crees que no eres capaz de hacerlo And if they were to ask you to do it now, you think you're not capable of doing it. por falta de uso? And it's because you stopped using it. Pero el problema aquí es por qué no usamos las cosas que Dios ha puesto en nosotros, Now the problem here is, why don't we use the things that God has given us? porque hay un problema en nuestra identidad. And it is because there is a problem in our identity. No hay una seguridad en quién Dios ha dicho que somos. There's no security in who God has said we are. Dudamos de las promesas que Dios tiene para nosotros. We doubt the promises God has for us. Y eso es lo que quiero compartirte hoy. And that's what I want to share tonight. Miren, hay un problema tan grande en una falta de identidad tan grande en el mundo, There's this problem in the world, which is lack of identity. que no sé cuántos han visto ustedes en Facebook que sale que te hacen un test para ver quién eres o cómo eres. I don't know if you've seen it on Facebook. ¿Cuántos han llenado ese test? There's some tests there that are to tell you who you are. Or Yo he visto unos nombres aquí que conozco. I've seen a couple of your names in there, Pero estos tests que te dicen, de repente salen y te dicen que tú eres tal cosa, These tests that out of nowhere they tell you you're something. que eres un león, que tu animal espiritual es un león, te dicen, They tell you things like your spiritual animal is a lion, que eres un lobo. and you're a wolf. Imagínate al que le sale al león que dice, yo sabía. And the person that sees the lion, they're like, I knew it. Ajá, lo sospechaba, y con razón me sentía así. You're like, no wonder I felt like that. Pero al que le sale un ratoncito, But ¿qué sees a pensará? rat, Por eso me gusta el queso. you're like, that's why I like cheese. Pero esto, ¿por qué la gente llena estas cosas? Now, why do people fill these things up? Porque necesitan que alguien les diga
quiénes son. It's because they need somebody to tell them who they are. Necesitan que alguien les reafirme lo que ellos son. They need somebody to reaffirm them what they are. Pero nosotros sabemos la verdad But we already know the truth. y tenemos que saber quiénes somos en Cristo. And we must know who we are in Christ. Y eso es lo que quiero que entendamos hoy. And that's my goal for you guys to understand today. Y esto no es que Dios quiera darte una nueva personalidad, And it's not that God wants to give you a new personality una nueva identidad. or a new identity. No, simplemente Dios quiere revelarte quién de verdad tú eres en el diseño de Dios. Instead, God wants to reveal to you who you really are in God's design. Y que tomemos esa identidad y actuemos como tal. And for us to grab that identity and act like it. Vamos a leer una de las historias que les comentaba que estábamos leyendo en el libro de Hechos. Let's read one of these stories in the book of Acts. Hechos 32-35. Hechos 8, 32 al 35. Acts chapter 8, verse 31 and on. Miren lo que dice. Dice, un poquito de la historia. Este era un eunuco, era una persona que ya estaba buscando, tenía como que esa picazón de buscar de Dios. In this story, there's a eunuch, and this is somebody that had a desire to know about God. Y se encuentra con Felipe. And he finds Philip. Y miren lo que la conversación que tienen. And let's look at the conversation they had. Dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñase? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. And he asked, how can I unless someone guides me? And he asked Philip to come up and sit with him. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. The place in the scripture which he read was this: he was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer in silent. So he opened not his mouth. En su humillación se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la conocerá? Porque fue quitada de la tierra su vida. In his humiliation, his justice was taken away, and who will declare his generation? For his life is taken from the earth. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? So the eunuch answered Philip and said, I ask you, of who does the prophet say this? Of himself or of some other then? So, aquí ya vemos algo interesante. So here we already see something interesting. Vemos que el eunuco estaba buscando de la presencia de Dios. We see that the eunuch was seeking the presence of God. La historia nos dice que él había bajado a Jerusalén a adorar. The Bible says that he had gone down to Jerusalem to worship. Y cuando estaba volviendo a su tierra, And when he was on his way back to his land, iba leyendo la palabra. he was reading the word. So, vemos esa intención de buscar de Dios. So we see that intention of seeking God. Pero cuando Felipe le lee estas palabras, Now when Philip read these words to him, me llama la atención cómo él dice: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? and it grabs my attention how the eunuch asked him, who is the prophet speaking of this, of himself or some other man? Porque aún no había recibido la revelación de quién era Jesucristo. Because he still had not received the revelation of who Jesus was. Y miren lo que sigue diciendo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Then Philip opened his mouth and beginning at this scripture preached Jesus to him. Aquí literalmente lo que Felipe estaba haciendo Here what Philip was literally doing es que le estaba revelando, compartiendo la revelación al eunuco he was sharing that revelation to this eunuch sobre la misión, identidad y autoridad de Jesús of Jesus' mission and identity para anunciar el evangelio. to preach the gospel. Y miren, eso es precisamente lo que nosotros hacemos cuando anunciamos el evangelio. And this is exactly what we do whenever we preach the gospel. Cuando evangelizamos, Whenever we evangelize, ¿qué estamos haciendo? what are we doing? Estamos compartiendo con las otras personas la identidad de quién es Jesucristo, Are we sharing with other people who Jesus is? de todo el poder que Él tiene, Of all the power that he has, de todo lo que Él puede hacer en tu vida. of everything that he could do in your life. Y esto fue lo que pasó con el eunuco. And that's what happened with this eunuch. Después en los versículos siguientes, Then in the following verses,
La Biblia dice que ellos iban en el carro, en el BMW, The Bible says that they were going in their car, the BMW, que iban manejando y que ellos vieron agua, el eunuco vio agua, that as they were driving, the eunuch saw some water, y que cuando vio el agua el eunuco preguntó, hey, ¿qué impide que yo me bautice? and that when he saw the water, he said, "What's stopping me from getting baptized right now?" Y Felipe le dijo, nada, And Philip told him nothing. y se bautizó. So then he got baptized. ¿Y qué es lo que sacamos de esto? And what do we get from this? Que la revelación That the revelation te lleva a la acción. leads you to action. Una vez que te es revelado la identidad de Cristo, Once it is revealed to you the identity of Christ, provoca una acción en tu propia identidad it provokes an action from your own identity. y te provoca a hacer cosas que tú nunca pensaste que ibas a hacer. And it provokes you to do things you never thought you were going to Yo do. nunca pensé que iba a estar un domingo aquí. I never thought I was going to be here one Sunday. Imagínense. Eso es cuando recibimos la revelación de la palabra de Dios, de la identidad de Jesucristo. And that happens when you receive the revelation of Jesus Christ's identity. Esa revelación va a producir una acción en ti. That revelation will produce an action within you. Y podemos ver esto en esta otra historia que vamos a leer, en Mateo 16:13. And we see this also in this story, Matthew 16:13. Mira lo que dice. Esta es una de mis historias favoritas. Creo que le he dado en otras prédicas. This is like one of my favorite stories. Miren lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. So they said, "Some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets." Y Jesús les dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? He said to them, "But who do you say that I am?" Aquí hay algo que me llama la atención. Here there's something that grabs my attention. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién la gente de afuera dicen que es él? Jesus is asking his disciples, "Who do the people from outside say that I am?" Y como vemos, estaban perdidos. And as we see, they were lost. Decían que era Juan el Bautista, Some said he was John the Baptist, Elías, Jeremías Elijah, Jeremiah, o un simple profeta. or another prophet. Pero después Jesús cambia la pregunta a la gente que estaba cerca de él. But then Jesus changes the question to the people that were near him. Y les pregunta, ¿y vosotros quién dices que soy yo? And he said to them, "But who do you say that I am?" Y miren lo que sigue diciendo. And look what he keeps saying. Respondió Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre que está en los cielos. And Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Y sigue diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. ¿Se dan cuenta de lo hermoso que está pasando aquí? Are you being able to see the beautiful thing that's happening here? Pedro recibe una revelación Peter receives the revelation, y dice, tú eres el Cristo. and he tells him, "You are the Christ." Y cuando Pedro recibe la revelación de quién es Cristo, And when Peter receives the revelation of who Christ is, Cristo le dice también, yo sé quién tú eres. Jesus also tells him, "But I also know who you are, Más de lo que tú crees que tú eres. more than what you think you are." Y eso es lo que Dios quiere que entiendas. And this is what God wants you to understand. Tú estás aquí hoy You're here tonight porque tú recibiste la revelación de quién es Jesucristo. because you received the revelation of who Jesus Christ Y is. Jesucristo
Y Jesús quiere que tú tengas claro quién Él dice que tú eres. And Jesus wants you to have very clear who he thinks you are. Porque créeme, eres más de lo que tú crees que eres. Because believe me, you are more than what you think you are. En Cristo eres capaz más de lo que tú crees que eres capaz. In Christ, you are able to do more than what you think you're able to do. Porque sigue diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. And then he says, and upon this rock I shall build my church. Y lo mismo dice hoy a su iglesia. And the same thing he tells his church. Somos parte de esa edificación We de are la part of that iglesia. building. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And the gates of Hades shall not prevail against it. Y es algo que eso tiene que estar impregnada en tu identidad. And this is something that must be within your identity. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ti, That the gates of Hades cannot prevail against you, contra tu familia, contra tus hijos. nor against your family or your children. Pero tienes que creerlo. But you must believe it. Y sigue diciendo, el siguiente versículo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Y qué dice? Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Miren lo que podemos ver en estos siguientes versículos. And look at what we could observe in these verses. Miren lo que parece que nos da el saber, el conocer la identidad de Cristo y que Cristo nos revele nuestra identidad. Look at what happens when we know who Jesus is and when he reveals us our identity. Nos da una llave He gives us keys. y esa llave dice que la podemos usar para atar. Miren la conexión entre cielo y tierra, And now pay attention to the connection between earth and heaven. porque no dice ahí que vas a atar en el cielo Because it doesn't say that whatever you bind on heaven y se va a desatar en la tierra. will be loose in earth. No, dice que lo que hagas en la tierra It says that whatever you do in earth va a ser hecho en los cielos. will also be done in the heavens. ¿Qué nos muestra eso? What Que does that teach us? tenemos la autoridad para hacer cosas en esta tierra. That we have the authority to do things in this world. Pero lo creemos. But we need to believe it. Y yo me estuve haciendo esta pregunta. I was asking myself this question. ¿Hace cuánto que no te atreves a desatar algo en esta tierra? How long has it been that you don't have the courage to loose something on earth? ¿Hace cuánto que no tenemos el valor de declarar algo en esta tierra? How long has it been that you don't have the courage to declare something in this world? De declarar algo sobre tu familia. To declare something over your family? ¿Hace cuánto? How long has it been? Porque eso es parte de cuando no tenemos una identidad sólida. Because that happens whenever you don't have a solid identity. Que no tenemos esa valentía That we don't have that bravery de hacer las cosas. of doing things. De creer lo que Dios ha puesto en nosotros. Of believing what God has placed in us. Miren, esto es algo que nos tiene que ayudar porque Pedro no era una persona especial, no era una persona importante, un rico. And this is something that we must pay attention to because Peter was not somebody special or like somebody that was rich. Era uno de nosotros. He was like us. Pedro sabemos que era pescador. We know that Peter was a fisherman. Desde que Pedro era pescador, podemos identificar con eso que Pedro fue rechazado por la sociedad. And by him being a fisherman, we can point that he was rejected by society. Porque en ese tiempo todos los niños tenían que pasar por un periodo de escuela Because during that time, every child needed to go through a period in school donde ellos tenían que llegar a ser discípulos de algún rabí. where they would after that become a disciple of a rabbi. Pero si los rabís consideraban que no tenían que este niño no tenía las cualidades But if a rabbi would think that this child didn't have the qualities para ser su discípulo, to become his disciple, le decían al niño que fuera y aprendiera el oficio de sus padres. they would tell this child to go and learn whatever his fathers would work on. So, si Pedro era pescador y tuvo que aprender el oficio de su padre, So if Peter was a fisherman, meaning that he had to learn the job that his father had, eso quiere decir que por los maestros, los que se consideraban maestros de la palabra, that means that the people that consider themselves teachers of the law, él fue rechazado. he was rejected by them. Y miren lo que Dios
hizo con él. And now look at what God did with him. Muchas veces nosotros somos así y pensamos que traemos nuestro currículum delante de Cristo Many times we think that we bring our resume before Christ, y le decimos, Señor, mira, yo soy así y esto es todo lo que puedo hacer. and we come to him, we tell him, this is my resume, this is all I can do. Puedo salir a evangelizar una vez a la semana, I can go out evangelize once a week. o estaría bueno una vez a la semana, una vez a cada 2 meses. Or it would be good for some if they go once a week, but others once every 2 months. Mira, esto es solo puedo ir al culto una vez, un domingo cada mes. Or we say, look, I can go to church one Sunday a month. Esto es para lo que yo doy. And we come and we say, this is what I can offer. Pero Dios conoce todo lo que tú puedes hacer mejor de lo que tú conoces, de lo que tú te conoces a ti mismo. But God knows everything that you're capable of doing more than what you know of yourself. Si quieres realmente saber de lo que eres capaz, And if you really want to know what you're capable of, porque créeme, la vida, si hoy lo que hacemos es trabajar, because believe me, if today what we do is work, trabajo, servicio y se acabó. work, church, and that's it. Eso no es todo lo que tú puedes hacer. That's not all that you can do. Créeme que Dios ha puesto en ti cosas de los que tú te sorprenderías. Believe me, God has placed in you things that you will be amazed of. Lo único es que tal vez hay cierto miedo de usarlo, The thing is that many times we have fear of using it. porque también el usarlo trae cierto sacrificio. Because also whenever you use this, it also brings a sacrifice. Hay muchos ejemplos. And there's a lot of examples. Miren, Moisés tuvo que cuando Moisés descubrió su identidad en Cristo y decidió aceptarlo, When Moses received his identity in Christ and accepted it, ¿qué fue lo que él hizo? what did he do? Tuvo que dejar todos los placeres del palacio. He had to let go of all the pleasures of the palace. Él estaba supuesto, bueno, él pudo haber llegado a ser tal vez un faraón, He could have become a pharaoh. pero cuando él decidió padecer por Cristo con el pueblo, But when he decided to suffer for Christ with the people, tuvo que rechazar eso. he had to reject that. Hay algo que en esa historia me llama la atención, And there's something in the story that grabs my attention. que en esa historia dice que él rechazó los placeres And del it's- pecado. It says in that story, it says that he rejected the pleasures of sin. Ahí no dice que él rechazó el castigo del pecado. It doesn't say that he rejected the punishment of sin. Porque muchas veces pensamos que el pecado no me va a gustar. Because many times we think, I'm not going to like sin. Pero al contrario, But it's the opposite. el pecado es un placer. Sin is a pleasure. Y esos placeres de esta vida And the pleasures of this world muchas veces también hacen que nosotros decidamos mejor quedarnos con esos placeres it results in us deciding to stay with those pleasures en vez de sacrificar eso para perseguir el llamado de Cristo. instead of sacrificing that to following the calling that Christ has given us. Para empezar a desarrollar lo que Dios ha puesto en nosotros. For us to begin to develop what God has placed in us. Y es todos los que han pasado a hacer algo o los que han empezado a involucrar en las cosas de Dios, And people that have decided to involve themselves in the things of God, saben que no es fácil. they know and they can say that it's not easy. Saben que no es fácil, pero es algo que vale la pena. And it's something that is not easy, but it's completely worth it. Es algo que vale la pena dejar lo momentáneo, los placeres momentáneos de este mundo It is worth it to leave the momentary pleasures of this world por lo eterno de allá arriba. for the eternal life up there. So, quiero terminar diciéndote I want to finish with this. que vamos a comenzar una semana. We're going to be starting a new week. Esta semana sal creyendo lo que Dios ha dicho que tú eres. This week, go out there believing what God says you are. Hijo de Dios, And you are a child of God. sacerdote escogido. You are a chosen priest. Como Pedro, que salgamos esta semana con la seguridad que Pedro tuvo después de recibir la revelación de Dios. Let us start this week with that confidence that Peter had when he had that revelation of who God is. La revelación de su identidad. The revelation of his identity. Imagínense, Pedro venía de negar a Jesús. Peter had denied Christ. Después de esto, ¿cómo vemos a Pedro cuando va entrando a la iglesia? And then how do we see Peter after that when he's going into church? Con pechito de paloma. With his chest up high. Pedro le dice a una persona inválida,
Peter tells this disabled person. Le dice, mira, el inválido quería dinero, The disabled guy wanted money. pero le dice, no te puedo dar lo que no tengo, He can tell him, I cannot give you what I do not have, pero de lo que tengo te doy. but what I do have, I give to you. Y ese inválido caminó. And that person was able to walk. Eso es lo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos. That is what each and one of us has. El Espíritu Santo de Dios. The Holy Spirit of God. Y eso nos da poder. And that gives us power. So esta semana salgamos con una mentalidad diferente. So let's start this week with a different mindset. Y salgamos, ¿y por qué no desatamos algo allá afuera esta semana? And why don't we lose something out there this Y week? desatamos un avivamiento. And let's lose a revival. Qué bonito sería, ¿no? Desatar un avivamiento. Wouldn't that be beautiful to lose in that? Pero se necesita valor para hacer eso. But you need to be brave to do that. So esta semana vivamos una semana de valientes. But let us live a life of brave men. Salgamos y seamos quien Dios nos mandó a ser. Let's go Amén. out there and let's be who God has called us to be. Te voy a pedir que te pongas de pie I'm going to ask you to stand up y que me acompañes a hacer una pequeña oración. and let's do a prayer. Padre Santo que estás en los cielos, venimos, Padre bendito, delante de ti, Señor, dándote gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Dándote gracias, Señor, por lo que hoy has hablado a tu iglesia. Padre bendito, te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a entender quiénes somos en ti. Si, Padre Santo, estamos dudando en nuestra identidad como hijos tuyos, como siervos tuyos, Padre Santo, ves reafirmando, Padre Santo, nuestra identidad, lo que somos en ti, lo que podemos hacer en ti. Tu palabra dice que cosas mayores haríamos y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús, que no somos lo que el mundo dice que somos, somos lo que tu palabra dice que somos, somos lo que tu palabra dice que podemos hacer, lo que tu palabra dice que podemos hacer. En el nombre poderoso de Jesús, Padre bendito, que tu Espíritu Santo, Señor, llene, Padre Santo, cada vaso, Padre Santo, que está aquí. Llénanos, Padre Santo, de tu agua viva. Bendiciones, familia. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.